esos cuadros, ¿verdad? Ni moverlos Sí, porque sí los tapan. puedo quitar, pero espérame, ya me había desacostumbrado al Zoom. Mm, ese menú sí lo ven, sí. Ok, entonces déjame ver. ¿Por qué? Control Alt Shift H. Control Alt Shift H. Listo. Ya desapareció, ¿no? Ah, mira, me salió un mensaje del Zoom y hasta eso lo vi. Ya. Este no lo puedo quitar. Este sí no se Pero puede. bueno, ese no tapa. Control Alt Shift H. Ok. Ay, odio las actualizaciones. Bueno, ok. Entonces, según yo, habíamos empezado Shen, pero hace tanto que ya no me acuerdo. Bueno, empezamos desde esta, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, Ok. Entonces, distrofia muscular de Duchenne es un término que se aplica a miopatías degenerativas primarias que están determinadas genéticamente. La enfermedad de Duchenne es distrofia muscular de Duchenne, que la vamos a ver aquí en la presentación principal. Ay, por ahí. Next. Como DMD, distrofia muscular de Duchenne, es una enfermedad neuromuscular hereditaria que está caracterizada por una debilidad muscular progresiva. Es una enfermedad que está ligada al cromosoma X y tiene en realidad dos formas, una que es la Duchenne, que es la forma grave, y la distrofia muscular de Becker, que es una forma intermedia. Presenta esta herencia ligada a X de forma recesiva, por lo que afecta predominantemente a los hombres. ¿Qué significa? Las mujeres serían consideradas portadoras. Sin embargo, se calcula más o menos que un 10% de estas mujeres portadoras tienen alguna manifestación clínica. Y en parte estos síntomas también son el resultado de la inactivación del cromosoma X que vimos en la última clase. Entonces, la distrofia muscular de Duchenne y Becker, ahorita en esta parte la vamos a manejar juntas y el cuadro clínico ya después lo vamos a separar. ¿Por qué? Porque está afectado el mismo locus, el mismo gen. El locus es el XP21 y en el XP21 hay un gen que se llama DMD que codifica para la distropina. Es un gen muy grande de aproximadamente 2.3 megapares de bases, consta de 79 exones, el transcripto más o menos es de 141 kilobases y hay 7 isoformas de la proteína. Es el gen más grande que tenemos los humanos. Se calcula que aproximadamente ocupa el 1.5% del cromosoma X. O sea, es un gen gigante. Muchas mutaciones, el 65% son de lesiones. De lesiones, acuérdense que es eliminación. Hay dos sitios calientes. Sitios calientes en inglés le llaman hotspots. Son sitios en los cuales ocurren alteraciones, mutaciones, por ejemplo, a una frecuencia muchísimo más alta que otros lugares del cromosoma. Por eso les llaman sitios calientes hotspots. Entonces, de esos hotspots, 30% equivale a la región proximal del gen de la distrofina. Esto es en el extremo 5' y corresponde a los exones 2 a 20. Más o menos el 70% pasa en la región distal, que es hacia el 3', en los exones más 44 a 53, más o menos. 5% de las mutaciones que se detectan en Duchenne y Becker se deben a un intercambio desigual y que causa duplicaciones. Y un 30% son principalmente mutaciones puntuales que nos llevan a un mecanismo desconocido. Entonces, aquí tienen la misma tabla, lo mismo que dije, pero resumido, así que lo vamos a pasar. Y de estas, bueno, de los últimos estudios moleculares, por ejemplo, este es del 2019, de las mutaciones puntuales más frecuentes que se dan,
Por ejemplo, son un 10% de ellas son mutaciones de tipo nonsense o sin sentido. ¿Alguien se acuerda que era una nonsense o sin sentido? ¿Quién levanta la manita? Si no levantan la manita, muy bien. Villanueva y Andrea. Sí pueden cambiarse ustedes su micrófono, ¿verdad? Ah, las nonsense son cuando se genera un codón de paro. Ajá. Muy bien. Las nonsense, ¿y qué pasa cuando se genera un codón de paro? ¿Qué pasa cuando se genera un codón de paro? Evelyn tiene la mano arriba. Sí. Cuando se genera el codón de paro, ahí ya se termina como de codificar la proteína, ¿no? ¿Qué proceso termina? ¿Cómo se llama ese proceso? Muy bien, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es el proceso para síntesis de proteínas? La traducción. Exactamente. Entonces, un codón de paro, ¿qué es lo que afecta? La traducción, ¿no? Porque durante este proceso de síntesis de proteínas que se llama traducción, se tiene que ensamblar el ribosoma sobre su RNA mensajero. Cuando se van leyendo de 3 en 3 las bases, es decir, en codones, y se encuentra un codón de paro, todo ese mecanismo que se ensambló de los ribosomas, ¡pum!, se deshace. Entonces, una mutación nonsense o sin sentido causa el término de la traducción de la proteína. Ok, a ver, vamos a acordarnos, ¿qué codones son nonsense o sin sentido? Vamos a desempolvar. De Santiago, Sería el UAG, el UGA y el UAA. Exactamente. Ok, muy bien. Son 3 codones los que hay de paro, ¿no? Entonces, muchas de estas mutaciones en Duchenne se generan codones de paro. Y aquí está el gen de la distrofina con sus exones. Como ven, tenemos del 1 al 79. Esta es la parte proximal y esta sería el 79, la parte distal. Entonces, ¿se acuerdan que a 2 sitios calientes, no? Les dije del 2 al 20, por ejemplo, había uno. Si se genera aquí un codón de paro en esta región proximal de 2 al 20, ¿qué esperarían de la proteína comparado con un codón de paro en el otro sitio caliente, a partir del 43? ¿Qué mutaciones ustedes esperarían que tuviera mayor repercusión en la célula? ¿Un codón de paro en la región proximal o un codón de paro en la región distal? ¿Qué fenotipo esperarían que fuera más severo? Más severo el que está en la proximal, ¿no? Porque casi no se formó la proteína. Le falta mucho más. Exactamente, en los dos casos, bueno, se forman proteínas truncas, quiere decir no están completas. Sin embargo, pues aquí, si pasa un codón de paro, por ejemplo, en el exón 2, pues la proteína va a estar chiquitita comparada con otra. Sin embargo, bueno, el gen de la distrofina es muy importante, entonces mutaciones en cualquiera de estos codones de los 79 sí te puede llevar a tener repercusiones. Entonces, este es el gen separado por codones, y aquí vemos a la proteína. Este es una proteína y tienen su extremo amino terminal, su extremo carboxilo terminal.
carboxilo terminal con el COH. Ah, qué bien, tablet. Aquí está COH. Y bueno, en medio tienen un montón de dominios. Ahorita no vamos a entrar a mucho detalle, pero estos dominios son muy importantes para hacer precisamente esta función de la distrofina. La distrofina es una proteína que va a asociar, aquí la ven en rosa, prácticamente, va a asociar todo lo que es la parte intracelular, aquí está la membrana, la doble membrana de fosfolípidos, con la matriz extracelular, está en inglés, extracellular matrix. ¿Qué quiere decir? Cuando una célula se mueve, esta distrofina, haciendo este contacto entre los distroglicanos, especialmente el beta-distroglicano, y el esqueleto de las células, a través de la F-actina, va a permitir un acoplamiento mecánico para que las células se puedan mover sin que se reviente aquí la membrana. Entonces, este movimiento es muy importante en músculos, células musculares, porque saben que parte del funcionamiento de los músculos se debe precisamente a ese movimiento en el tejido. Entonces, esa distrofina proporciona el acoplamiento mecánico entre el sarcolema y el citoesqueleto de las fibras musculares. Ahora, en estas personas que tienen problemas al producir la distrofina, ¿qué fenotipos esperarían, chicos? Cuando esta molécula no está funcionando bien. ¿Qué esperarían que pasara en estos pacientes? Adelante, Mariana. Creo que lo dijiste por el chat, ¿verdad? Perdón. Ay, no puedo abrir el chat. Ajá. Una persona con hipotonía. Hipotonía, bueno, sí es uno de los síntomas al nacer en algunos de los pacientes con Duchenne, pero hay otra cosa. ¿Qué pasa si yo no puedo acoplar bien el movimiento de un músculo? Si una célula así en términos muy burdos, se mueve, pero no está bien acoplado con matriz extracelular ese movimiento. ¿Qué esperarían? ¿Qué le va a pasar a la célula? ¿O qué piensan que le puede pasar a la célula? Se rompe. Muy bien, Eliu. Exactamente, se rompe. Imagínense que la presión mecánica va a ser a tal grado que precisamente esta membrana extracelular, ¡pum!, se va a romper al hacer el jalón muy fuerte. ¿Y qué pasa si una célula se rompe, chicos? No pasa nada, es bueno que se rompa, no deberían romperse. Nos dice Evelyn, ya no forma estructuras exactamente, el tejido se rompe, ¿no? Pierde su organización. Pero además, ¿qué más? Imagínense que una célula es un saco de cosas, ¿no? De proteínas, de glicanos, de muchas macromoléculas y hipermoléculas. Si se rompe, ¿qué va a pasar con todas esas cosas? Se pierden, ajá, pero no solo se pierden porque no es que desaparezcan con magia, ¿no? ¿A dónde se van? Se quedan, exactamente, se salen, están en la matriz en este caso, y esas moléculas precisamente pueden promover inflamación, precisamente porque son moléculas que no deberían estar afuera de la célula, tienen que estar contenidas dentro de la membrana de fosfolípidos.
Entonces pueden empezar a ver aquí el problema. Bueno, esta es la distrofina. Aquí pueden ver su estructura y como pueden ver, las interacciones son con un montón de moléculas. Ahorita no se preocupen, no les vamos a preguntar detalles, pero pues es una proteína bastante complicada. Precisamente las interacciones. Cuando todo esto que les pregunté es precisamente para entender un poquito más de la fisiopatología. Este rompimiento de las células lo que va a causar es daño muscular. Ese daño muscular nos va a llevar precisamente a inflamación. Cuando hay inflamación, hay estrés oxidativo. Esa inflamación va a inhibir la reparación. Al formarse estrés oxidativo, se forma tejido fibrótico, hay fibrosis. Esa fibrosis, a su vez, inhibe reparación. Ahora, como el tejido está dañado, hay un menor riego sanguíneo, la sangre llega a menos, el oxígeno llega a menos, el CO2 no se va. ¿Qué es lo que pasa? Esta condición genera estrés oxidativo. El estrés oxidativo nos lleva a fibrosis, inhibe reparación, empieza a haber un círculo vicioso. Se salen muchos de los componentes, hay demasiado calcio afuera, lo cual es normal, y entonces esto normalmente nos lleva al daño a mitocondrias. Daño a mitocondrias, que es el centro donde se lleva la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, también causa estrés oxidativo y empezamos a hacer un círculo vicioso. Entonces, aquí todo esto nos lleva a una destrucción del tejido y a una baja de la función muscular, que es lo que tienen estos pacientes con Duchenne. Entonces vamos a entrar en el cuadro clínico. Ahorita ya detalle, el de Duchenne y Becker son muy parecidos. Acuérdense, Duchenne es la forma grave, Becker es la forma menos grave de estas distrofias musculares, y hay ciertas diferencias, pero bueno, la base es la misma. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Tienen preguntas? Si quieren, levanten manita nada más para saber. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Muy bien. Ok. Entonces, la distrofia muscular de Duchenne, la epidemiología cambia mucho de acuerdo a los países. Hay países, obviamente, que llevan mejor control de sus pacientes y mejor registro. Hay otros que no tanto. Más o menos se calcula que está en 1 a 4.000 recién nacidos vivos o 1 a 6.000 del mundo. Los pacientes con distrofia muscular de Duchenne son sanos los primeros 2 años de edad. Hay en el chat una pregunta. ¿Por qué es menos grave si están en el mismo gen? Porque son diferentes mutaciones. Normalmente. La distrofina en Duchenne es menos funcional que en Becker. O sea, en Becker todavía puede llegar medio a funcionar la distrofina y hacer ese acoplamiento. El daño al tejido es menor que los pacientes que tienen Duchenne. ¿Sí? Ok. Sí. Acuérdense, no todas las mutaciones son iguales. ¿Se acuerdan cuando vimos acondroplasia? ¿Se acuerdan que el gen FGFR3 también estaba asociado a otro tipo de enfermedades, aunque sea el mismo gen? Ajá, la mutación importa, el lugar importa realmente y el tipo de mutación puede hacer una gran diferencia en los pacientes, en el cuadro clínico, en el funcionamiento de la salud. Entonces esto es lo que pasa con Duchenne. Entonces, los niños a los 2 años, algunos presentan hipotonía, algunos, no significa que siempre esté presente, y tienen demoras para caminar. Normalmente empiezan después de los 18 meses, de los 18 a los 24 meses. Desarrollan debilidad muscular estos pacientes entre los 3 y los 5 años, más o menos, a partir de los 2 años. Estos pacientes no llegan a correr, tienen caídas muy frecuentes y una marcha muy característica que se le llama marcha de pato, que es caminar sobre los dedos.
y haciendo un pequeño bamboleo, que más adelante lo vamos a ver en un GIF, y tienen una dificultad muy grande para subir escaleras. Presentan un dato clásico que es la pseudohipertrofia aquí de los gemelos, lo pueden ver en esta imagen. Este es uno de los datos más clásicos de la distrofia muscular de Duchenne y Becker. Hay debilidad en las extremidades inferiores y músculos de la cintura pélvica que progresa hacia la cintura escapular y las extremidades superiores. Las alteraciones musculares son simétricas y bilaterales y al principio de la enfermedad los miembros superiores y las partes proximales son las que se ven más afectadas. En el transcurso de esta enfermedad hay mucha debilidad de rodillas y extensores de la cadera que resultan en lo que vamos a ver más adelante, que se llama la maniobra de Gower. Se escribe Gower, pero acuérdense, esta O es de esas O raras en inglés que se pronuncia como un poquito como A, entonces Gower, pero se escribe Gower, que es una maniobra en donde se le pide al paciente que de una posición se ponga de pie y tiene que tomar ciertos pasos para poder hacerlo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Estos pacientes desafortunadamente están confinados a silla de rueda antes de los 13 años y la sobrevivencia, desgraciadamente, es hasta la segunda década de la vida. Normalmente estos pacientes fallecen por infecciones respiratorias, problemas respiratorios o por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, bueno, los músculos relacionados con respiración o el corazón no son los únicos afectados. También hay afectaciones en músculo liso, como parálisis de vejiga, hilio paralítico, dilatación y demora del vaciamiento gástrico. En corazón, lo más común es la presentación de las cardiomiopatías dilatadas y a nivel del sistema nervioso central, sí se ve que estos pacientes tienen un IQ, una desviación estándar por debajo de la media. Duchenne empieza con la debilidad proximal de miembros tanto superiores como inferiores. Aquí pueden ver un paciente con Duchenne, pero todavía no puedes ver claramente la pseudohipertrofia. Y la enfermedad consta de varias fases. Se dividen en 4 manifestaciones clínicas durante el transcurso de la enfermedad. La primera fase es la fase ambulatoria temprana. Hay una debilidad de los miembros superiores, la maniobra de Gowers, que ahorita la vamos a ver más adelante, la tienen que hacer para poder incorporarse o levantarse de pie. Tienen esa marcha con el balanceo de caderas, que le llaman la marcha de patos. Esa marcha es en puntillas porque tratan de compensar esa debilidad precisamente que tienen en miembros inferiores. Tienen muchas limitaciones para subir escaleras, es imposible para estos pacientes saltar y a nivel del sistema nervioso central tienen dificultad en el aprendizaje y problemas de conducta. En la fase ambulatoria tardía hay una marcha cada vez más dificultosa, hay pérdida de habilidades para subir escaleras y levantarse del suelo y se empiezan a presentar los primeros síntomas de escoliosis. En la no ambulatoria temprana hay una pérdida de marcha completamente, pues ya es no ambulatoria, y ya no tienen capacidad para mantenerse de pie estos pacientes, empiezan a desarrollar ya la escoliosis. En la no ambulatoria tardía, normalmente estos pacientes ya empiezan con la debilidad progresiva de extremidades superiores, incapacidad de mantenerse sentados y empiezan ya de manera seria las complicaciones cardíacas y respiratorias, que si recuerdan son de las causas de muerte en estos pacientes de estos 20. Entonces aquí tenemos varios niños con Duchenne. Bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, la pseudohipertrofia de los gemelos, que vamos a describir un poquito más adelante. Pueden ver la pseudohipertrofia otra vez, es característica de Duchenne y de Becker y se presenta muy frecuentemente. Cerca del 50% de estos pacientes, de hecho, no van a caminar de forma independiente ya a los 18 meses. Pueden ver aquí un paciente con Duchenne, pueden ver aquí las pantorrillas, se ve la pseudohipertrofia.
pueden ver cómo en su posición está sobre las puntillas de sus pies, el talón aquí está levantado y para compensar, pues tiene esta posición. Y aquí pueden ver otra vez la pseudohipertrofia de los gemelos de un niño con Duchenne. Esta pseudohipertrofia se da por la destrucción del tejido muscular y este tejido es, aquí lo pueden ver en esta micrografía, es invadido por tejido tanto graso como por tejido fibrótico. Por eso es una pseudohipertrofia. Este rompimiento del tejido también hace que una molécula que se llama creatina sinasa o quinasa, como manejan los españoles, aquí en México preferimos sinasa, se eleve en la sangre. De hecho, va a ser una de las pruebas de laboratorio que se le va a pedir a estos pacientes, como vamos a ver más adelante. Y aquí, bueno, hay cambios miopáticos por electromiografía, precisamente por la degeneración de esas fibras musculares y la aparición de fibrosis e infiltración de la grasa. Lo pueden ver muy claramente aquí en las biopsias musculares. Aquí está el tejido muy claro, muy definido, muy organizado, y aquí se pierde completamente la organización, se llena de grasa y de tejido fibroso. Y tenemos otra inmunohistoquímica con la distrofina, pero creo que se ve mejor acá. Otra vez aquí tenemos en el panel de arriba lo que es normal y en el panel de abajo algunas secciones de tejido de un paciente con Duchenne. Entonces pueden ver aquí como muy claramente están súper definido el tejido. Aquí ya hay infiltración de grasa y de fibrosis. Y en este tercer panel, que es la distrofina en rojo, pueden ver, están tiñendo exactamente la proteína. Pueden ver cómo la proteína está súper organizada, sarcolema se ve muy claro, y aquí en el paciente con Duchenne ya casi no hay distrofina. Si ven, hay muy pocos puntitos rojos que marcarían la presencia de la proteína. Ya no se ve en el tejido absolutamente ninguna organización porque está completamente destruido. Entonces, esta es la maniobra de Gauer que les he estado mencionando. Es una maniobra en donde se le pide al paciente que de una posición, ya sea sentado o acostado, se ponga de pie. Entonces, normalmente estos pacientes con Duchenne les cuesta muchísimo trabajo hacer eso. Tienen que hacer una serie de movimientos para pronarse. Entonces, en este caso, si ven, por ejemplo, aquí este paciente empieza de pie y después se tiene que poner de 4 en 4, se tiene que poner como perrito, literalmente, sostener de sus 4 extremidades para irse levantando poco a poco, utilizando aquí el apoyo de las extremidades superiores para levantar un medio de su cuerpo hasta ponerse en posición erguida. Aquí lo podemos ver, bueno, todavía no es Gowers, pero bueno, pueden ver aquí un paciente con Duchenne, cómo le cuesta muchísimo trabajo levantarse de una silla, tiene que usar aquí sus miembros superiores para hacer esa fuerza. Esta es la maniobra de Gowers del mismo paciente y otro paciente un poquito más chiquito. Primero vemos al paciente más chico, pueden ver cómo empieza de forma acostado boca arriba, se voltea y a él, aunque apoya con piernas y manos, pues puede llegar a levantarse. Comparado aquí con este paciente con Duchenne de una edad más avanzada, vean cómo le cuesta más trabajo, tiene que rodarse, luego hacer esta posición en 4 y le toma bastante tiempo poder pronarse, levantarse, por la misma destrucción de sus músculos. Aquí pueden ver a otro paciente con Duchenne. Esta es la famosa marcha de pato o de bamboleo de caderas. Pueden ver cómo el paciente va caminando sobre sus puntillas. Sí. Te preguntan si eso genera dolor. Pues técnicamente sí, pero no sé qué tanto No, dolor es. no duele. O sea, ¿genera dolor que pronarse o que se te destruya el tejido? El IU, perdón. Cuando Cuando se se para. para. Ah, No, no. No, o sea, el dolor es ya por la enfermedad. O sea, ellos, sí. Pueden abrir el micrófono también si quieren. Lo pueden abrir.
¿ok? Entonces, bueno, aquí está la marcha de patos. Pueden ver cómo es en puntillas y necesitan hacer ese bamboleo de cadera justamente para poder hacer el movimiento. Al caminar, aquí tienen al mismo paciente de la marcha de pato, pero está compitiendo con su hermano. Su hermano es un individuo sano, él desafortunadamente tiene Duchenne, pero vean al hermano cómo puede correr sin ningún problema y el paciente con Duchenne tiene muchas dificultades, incluso tiene este movimiento de tipo caminata. No sé si han visto los olímpicos, ¿no? Donde no puedes mover un pie antes de levantar el otro, precisamente por su debilidad que tiene. ¿Ok? Entonces, estos pacientes, desafortunadamente, como les decía, quedan confinados a silla de ruedas antes de los 13 años, edades muy tempranas. Y en edades un poquito más avanzadas, pues tienen también el compromiso de todos los músculos que participan en respiración, por lo que tienen problemas respiratorios y normalmente necesitan asistencia de ventiladores ya a edades cerca. Te preguntan si en gemelos puede presentarse en ambos. Ok, llegamos a la pregunta, ¿qué tipo de gemelos? Acuérdense que hay monocigóticos y disigóticos. ¿Sí vieron eso en repro? Bueno, si son gemelos ¿Sí se oye? hombres, sí. ¿Sí se oye? ¿Sí me oyes? ¿Listo? Sí, No sé. Como no veo caras, no oigo nada, no veo nada, no sé si... Ok. sí te escuchamos. Bueno, los gemelos, obviamente sí, si son monocigóticos, si son hombres, monocigóticos quieren decir que vienen del mismo cigoto que fue fertilizado por un óvulo y un espermatozoide, entonces obviamente pues si uno tiene Duchenne, el otro lo va a tener. Ujú. Ok, entonces una de las complicaciones más grandes que tienen estos pacientes son las cardiomiopatías. En Duchenne, de hecho, la incidencia va cambiando con la edad. Por ejemplo, el 25% de los pacientes con Duchenne están afectados con una cardiomiopatía para los 6 años de edad. El 59% está afectado entre los 6 y los 10 años. Como ven, casi sube al doble esa afectación. Y para la edad adulta, prácticamente virtualmente el 100% de los pacientes tienen algún problema cardíaco ya involucrado, desarrollado. Entonces aquí es súper importante que hagan una detección temprana. Esta enfermedad no tiene una cura, pero tiene tratamientos que pueden aminorar o retrasar la aparición de síntomas. Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, un corazón normal y pueden ver aquí cómo la destrucción del tejido empieza a generar fibrosis en el ventrículo izquierdo y esta fibrosis pues va haciéndose más grande, causa la dilatación y al final esto nos puede llevar a una falla cardíaca, que es una de las principales causas de muerte en estos pacientes. Entonces, ante una sospecha clínica de Duchenne, lo primero que hay que hacer es determinar los niveles séricos en estos pacientes de la creatina sinasa, que les habíamos dicho. ¿Por qué? Porque por la destrucción de este tejido, estos niveles normalmente llegan a estar de 10 a 100 veces elevados comparados con los valores normales. De hecho, si existen antecedentes familiares, se tiene que hacer la determinación de SK ante la mínima sospecha de Duchenne, aunque el niño todavía no tenga síntomas. Se sabe que más o menos el 10% de las mujeres portadoras también presentan un nivel alto de SKs en sangre, justamente a veces por eso se detectan. Y como consecuencia de la destrucción muscular también se produce en paralelo la elevación de las transaminasas, que aquí de forma errónea también pueden llevar a la sospecha de una enfermedad hepática en niños con Duchenne que son presintomáticos, o sea, antes de que tengan síntomas. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Si ustedes tienen esa sospecha, determinan los niveles de CK, si son normales, entonces descartamos a Duchenne.
Sin embargo, si son elevados, 10 a 100 veces, podemos hacer la detección por técnicas moleculares, ya sea por MLPA, que nos permite ver de lesiones, duplicaciones, o por técnicas de secuenciación del gen. Acuérdense, habíamos visto secuenciación Sanger y secuenciación masiva en paralelo. También se pueden hacer biopsias de músculos y analizarlos. Sin embargo, bueno, ahorita ya con estas técnicas moleculares avanzadas, pues la biopsia a lo mejor ya no se está haciendo tanto, pero bueno, todavía es parte de el diagnóstico y esto ya nos lleva a tener la confirmación de la enfermedad de Duchenne. Entonces, el manejo es multidisciplinario, involucra muchas disciplinas. Sin embargo, pues desafortunadamente estos pacientes no tienen una cura. Lo único que se puede dar son tratamientos con beta bloqueadores para ayudar a corazón y con esteroides para tratar de reducir inflamación y el daño muscular. Sin embargo, pues estos pacientes, ya saben, van a morir en la segunda década de su vida, siguen muriendo y no hay cura. Hay unas nuevas terapias ahorita que se están tratando de realizar para Duchenne. Las podríamos retomar en terapia génica si es que por algún milagro llegamos a esa clase, pero bueno, si no las pueden leer ustedes, hay unas terapias muy novedosas que se llama de salto de exones que se están utilizando para tratar de corregir esas mutaciones o la generación de la distrofina en estos pacientes. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, la que sigue es Becker. La distrofia muscular de Becker es una degeneración también muscular, pero menos seria que Duchenne. En Becker más o menos tiene una incidencia de 3.2 por cada 100.000 recién nacidos. El fenotipo es parecido, pero es muchísimo más leve. Aquí la edad de inicio es a los 11 años. ¿Se acuerdan cuál era la edad de inicio en Duchenne? Más o menos a los 2, ¿no? Después de los 2 años, a los 3, exactamente. Aquí ya la edad de inicio es a los 11 años, después de los 10 años. La progresión es más lenta y los pacientes quedan confinados a silla de ruedas después de los 16 años. ¿Se acuerdan más o menos antes de qué edad quedaban confinados con Duchenne? A los 3, exactamente. Entonces, como ven, es como más tardío, ¿no?, la aparición de estos síntomas. Sin embargo, algo clásico también es este signo que les decía de la pseudohipertrofia de los gemelos. Esto se presenta en Duchenne y en Becker. Y estos pacientes sí pueden llegar a vivir más. Ellos fallecen entre los 30 a los 60 años. ¿Se acuerdan cuándo fallecían con Duchenne? Más o menos, en su segunda década, a los 20, exactamente. Ahorita con los tratamientos, pues sí, viven un poquito más y depende mucho de su sintomatología, pero desafortunadamente sí fallecen a edades tempranas. Entonces, parte de lo que preguntaban, ¿el gen de la distrofina en Duchenne tiende a ser ausente o no funcional? En Becker es parcialmente funcional y esto explica el fenotipo más leve. La incidencia es diferente, ya la vimos. Donde aparecen los síntomas es diferente. En Duchenne empezamos como a los 2 o 3 años, a partir de los 2 años. Y en Becker empezamos a partir de los 12 años a ver los síntomas. La progresión de la enfermedad en Duchenne es muy rápida, en Becker es muy lenta. La edad a la que se convierten en no ambulatorios en Duchenne es antes de los 12-13 años y en Becker es ya en la segunda década, 16-27 años, dependiendo de la fuente que consulten. La expectativa de vida es hasta la mitad de los 20 en Duchenne y en Becker, de hecho, no es 40, sí pueden llegar fácil después de los 50 años, sin problema. Las cardiomiopatías en Duchenne normalmente siguen a la progresión del esqueleto, lo que ven, y en Becker aquí pueden estar antes de esa progresión, o sea, lo pueden ver desde antes. Entonces, Becker normalmente el pronóstico de vida es mayor
a los 40 años, tienen tanto problema como Duchenne. Aquí la ceca está aumentada de 20 a 50 veces comparado con los valores normales. ¿Se acuerdan que en Duchenne podríamos verlo desde los 10 a las 100 veces? Y lo más clásico en afectaciones cardíacas son las miocardiopatías. Aquí tenemos un paciente con Becker. Pueden ver otra vez aquí la pseudohipertrofia clásica de los gemelos. Aquí tenemos otro paciente. Como ven, en este caso no se ve tan marcada como lo hemos visto con Duchenne. Y este paciente aquí está haciendo la maniobra de Gowers. Le cuesta trabajo, pero bueno, puede hacerla de forma más eficiente que los de Duchenne. Aquí tenemos un paciente con Becker. Como ven, ya está en una edad avanzada. Se puede ver la pseudohipertrofia clásica de los gemelos. Sin embargo, bueno, estos pueden llegar a vivir más. ¿Hasta aquí están bien? ¿Estamos bien? ¿Tienen preguntas? Si no, ya pasamos a hemofilia A. Muy bien. Entonces, bueno, esto fue Duchenne. Es la primera enfermedad ligada a X de forma recesiva que vemos. La segunda va a ser hemofilia A. Bueno, vamos a ver solo A, porque antes en el curso teníamos A y B, pero bueno, ahorita nos vamos a concentrar nada más en A. Los factores que están afectados son de la misma cascada, pero bueno, son diferentes. Se las voy a mencionar nada más la vez rapidísimo, pero no vamos a entrar en detalles. Las hemofilias representan el grupo de enfermedades hemorrágicas hereditarias más frecuentes y es debida a la deficiencia de algunos factores de coagulación. La hemofilia clásica o hemofilia A se debe a la deficiencia del factor 8 de coagulación, acuérdense de los romanos, y constituye más o menos el 85% de todas las hemofilias. Se calcula, y esta epidemiología, bueno, depende de países, que 1 de cada 10,000 recién nacidos tienen esta enfermedad. Es una enfermedad rara. Y la hemofilia B también se le llama enfermedad de Christmas y se origina por la deficiencia de otro factor, que es el factor 9. Este representa un porcentaje menor de las hemofilias, del 10 al 20%, más o menos. Pero bueno, vamos a ver les recuerdo aquí los cruces. Por ejemplo, tenemos un padre que tiene hemofilia. Aquí tenemos el X marcado en rojo, que tiene hijos con una madre que es normal, que es sana. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente los hijos, al heredar el Y de papá, van a ser hijos sanos. Sin embargo, las hijas, cuando heredan el X de papá, en este caso, van a tener la mutación en uno de sus genes y como es recesiva, se van a considerar como portadoras. Si esta mujer, imagínense, esta mujer que es portadora, entonces después tiene descendencia con otra persona, bueno, con un hombre que es sano, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí van a cambiar los porcentajes porque ella es la que va a heredar los X, ¿no? Entonces pueden tener tanto hijas como como hijas sanos si heredan el X sano de la mamá. Sin embargo, si heredan el X que está mutado, tanto hijas van a ser portadoras de la enfermedad o los hijos, al ser recesivas, van a estar enfermos porque es el único X que tienen, ¿no? Sin embargo, hay algunos otros casos, algunas otras posibilidades que se pueden dar. En este caso, el papá está afectado por hemofilia y la mamá es portadora. Entonces, en estas cruzas solo hay una posibilidad de las 4 de que el hijo sea normal, si recibe el X de papá sano, el Y de papá, perdón, y el X de mamá sano. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, tenemos al hijo afectado que recibió el X de mamá y las hijas van a ser portadoras cuando reciben el X de papá. Sin embargo, si reciben los dos X que están afectados, la hija va a estar afectada. Estos son casos raros, pero se pueden dar. ¿Por qué? Porque sí hay hemofilia en mujeres. De hecho, las mujeres afectadas, lo que hay que considerar es el porcentaje de actividad del factor 8. Entonces, si el porcentaje de actividad está menor al 40%, las mujeres se consideran hemofílicas.
Si está arriba del 40%, se consideran portadoras. Entonces, esto también se puede dar por un efecto de ionización, que quiere decir, las mujeres, acuérdense, al recibir 2X tenemos que apagar un cromosoma X completamente para hacer esa compensación de dosis. Sin embargo, si se te apaga el X normal, pues a lo mejor la mayoría de tus células van a empezar a expresar el X que tiene la mutación en el factor 8 y puedes llegar a bajar tu porcentaje de actividad menor al 40% y considerarte con hemofilia, con la enfermedad, y ya no solo ser portador. Bueno, en México, ahorita vamos a ver más adelante, tenemos una prevalencia calculada un poquito diferente, ya con datos más recientes. Bueno, ahorita lo retomamos. Este es el factor 8 de la cascada de coagulación. El gen que lo codifica es el gen F8. F8, el factor 8, es un gen de 186 kilobases, es tan grande como el de Duchenne, consta de 26 exones, está localizado en el locus XU28. La expresión es principalmente en hígado, pero bueno, también se ha encontrado en vaso, ganglios linfáticos y ahorita con un poco de controversia en células endoteliales, pero principalmente quien lo produce es hígado. Entonces, el factor 8 es muy importante en la cascada de coagulación, que ahorita la vamos a mencionar muy rápido. ¿Y qué tanto factor 8 ustedes están expresando? Te puede dar una hemofilia severa, moderada o leve. Si ustedes expresan más o menos del 5 al 40%, es una hemofilia leve. Si el factor 8 se expresa del 1 al 5%, es una hemofilia moderada. Y si se expresa en menos del 1%, es una hemofilia severa. Normalmente estas hemofilias afectan principalmente articulaciones y músculos y tejido blando. Lo vamos a ver más adelante. Este es el gen F8. Pueden ver aquí su organización genómica. Tenemos el gen marcado en gris aquí. Y tenemos aquí, este es el centrómero y este del otro lado, yo perdí mi cursor, del otro lado es el telómero. Entonces, dentro de este gen F8, por ejemplo, hay aquí un intrón que se llama, es el intrón 22, que es esta zona en azul, que es muy parecida, aquí está, a otras regiones que están ya cerca del telómero. ¿Qué es lo que pasa? Al ser muy parecidas, a veces hay una equivocación a la hora de alinearse en el DNA y se alinean mal. Y al alinearse mal y haber una recombinación, a veces este intrón, al cortarse y pegarse las cadenas, se voltea. Esto es lo que se llama una inversión. Entonces, se han encontrado más de 3.700 mutaciones diferentes del gen F8 responsables de hemofilia A. Sin embargo, una gran cantidad de los casos, del 40 al 45%, que es casi la mitad, se debe precisamente a esa inversión que afecta al intrón 22 del eje F8. Entonces, aquí es una de las primeras cosas que tienen que buscar a nivel molecular. Sin embargo, no es la única mutación que se ha encontrado. Normalmente aquí pueden ver, por ejemplo, otro tipo de mutaciones como missense, como nonsense, como cambios de marco de lectura o frame shifts, o cambios en el sitio o afectaciones en el splicing, que es el corte y empalme, que también nos pueden llevar a mutaciones que desarrollan la hemofilia. De hecho, el CHAMP es una iniciativa que se conoce como que trata de recopilar todas las mutaciones que se han encontrado y su frecuencia en el gen F8. Entonces aquí pueden ver a la proteína, pueden ver diferentes posiciones, sus diferentes dominios y por ejemplo hay ciertos dominios que son en los que se encuentra mayor número de mutaciones, como es la región proximal y la región distal, pero hay mutaciones a lo largo de toda la proteína, entonces no son los únicos. Cualquier mutación en esta proteína realmente puede condicionar a
hemofilia. Aquí pueden ver, por ejemplo, las deleciones que se han encontrado. Acuérdense de lesiones de eliminación. Como ven, hay lesiones muy pequeñas que pueden estar condicionando nuestra enfermedad o de lesiones de prácticamente casi toda la proteína, que nos puede generar también hemofilia. En este detalle ya no lo vamos a ver en la proteína. Pero bueno, ¿qué pasa en condiciones sanas o normales cuando ustedes tienen daño a un vaso sanguíneo? Pues normalmente se empiezan a activar factores de coagulación que van a permitir que se forme una estructura de plaquetas, un tapón de plaquetas que va a evitar que haya sangrado y que se repare el vaso sanguíneo. En las personas con hemofilia lo que pasa es que cuando se daña un vaso sanguíneo, estos factores de coagulación no se activan tan eficientemente o no están presentes y no se puede formar ese tapón de las plaquetas y hay un sangrado que se mantiene, ¿no? No hay esa formación de la red de fibrina que va a detener el sangrado y pues la gente sangra. Entonces, la prevalencia en México, ahorita lo vamos a ver. Normalmente la hemofilia se considera de hombres, pero acuérdense también en casos muy raros hay mujeres hemofílicas. Se calcula más o menos que se da el 97% de los casos en hombres y afecta principalmente articulaciones, rodillas, codos, tobillos, hombros. En la hemofilia hay normalmente sangrado sin ningún motivo o sangrado excesivo después de una pequeña cortada. Hay hematomas extensos, sangrado dentro de los músculos y las articulaciones y a veces pueden presentar sangre en orina y en heces. Increíblemente, un 75% de estos pacientes no sabe que padecen hemofilia. En México más o menos se calcula que de una de cada 6,000 personas presentan la hemofilia tipo A y una de 30,000 la hemofilia de tipo B. El caso más sonado de hemofilia A es precisamente el caso de la reina Victoria, que ya habíamos mencionado en una de las clases pasadas, donde hubo una mutación de novo o fresca o espontánea o nueva en la reina Victoria que fue pasada a su descendencia. Muchas de sus hijas, Beatriz y Alice, se sabía que eran portadoras porque tenían descendencia con hemofilia. Maurice, Leopold, Gonzalo, Alfonso eran hemofílicos, por ejemplo, esta rama. Aquí también tenemos varios hemofílicos y dos de sus hijas, pues no se sabe bien, pero se presume que también eran portadoras de hemofilia. Entonces, aquí está la reina Victoria y aquí están sus hijas, ¿no? Que se sabe que eran portadoras de la hemofilia. Entonces, esto lo vamos a ver aquí. Acuérdense, en el caso de coagulación tenemos dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Aquí tenemos una serie de factores que se van activando, todos correlacionados aquí en la activación del factor 10 y la generación de la trombina a través de la protrombinasa, trombina, el estallido de la trombina. Aquí tenemos al factor 8 de la vía intrínseca que en su deficiencia nos condiciona a hemofilia, pero bueno, aquí también está el factor 9 cuya deficiencia nos lleva a hemofilia de tipo B. Cuando hay un daño tisular, normalmente se activa el factor tisular, el FT, y queda expuesto al factor 7 que queda activado. Normalmente cuando les ponen aquí una A, significa que se activa el factor y con esto inicia, por ejemplo, la cascada de coagulación y la generación de la trombina. Entonces la trombina inicial activa plaquetas y los factores 5, aquí está, 5 activado y 8 activado. Esta activación normalmente lleva a la activación del factor 10 y provoca que se generen las grandes cantidades de trombina, que es lo que se llama el estallido aquí de las trombinas, y este estallido convierte al fibrinógeno en fibrina, que precisamente es lo que nos va a ayudar a hacer ese tapón, ¿no? Entonces, estas personas que tienen hemofilia de tipo A, su factor 8
dependiendo del porcentaje que presenten, no está funcionando muy bien, por lo tanto, pues no hay buena formación o estallido, formación de la trombina, estallido de trombina y formación de ese plaquete. Por eso sangran y sangran y sangran. Y esto nos lleva al cuadro clínico. Acuérdense, hemofilia A es ausencia total o parcial del factor de coagulación 8. Evelyn, ¿cómo es que afecta a las articulaciones? Por los sangrados. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Hay sangrados en articulaciones y eso causa daño en la articulación y en el músculo adyacente. Okay. Bueno, entonces, algo interesante es que se sabe que el factor H8, por ejemplo, no atraviesa la barrera placentaria. Entonces, algunos síntomas hemorrágicos de estos pacientes se ven en el periodo fetal. Sin embargo, bueno, es muy raro, pero sí puede llegar a pasar. Pueden ver desde el feto algunas manifestaciones. Entonces, la hemofilia se caracteriza por hemartrosis, equimosis, hematomas y sangrados prolongados. Aquí pueden ver varias imágenes de pacientes con hemofilia. Ahorita vamos a ver alguna de las, a detalle, ¿no? Algunas de estas manifestaciones clínicas. La hemartrosis aparece al iniciar normalmente la deambulación y casi siempre al hacer algún movimiento brusco o sufrir un traumatismo. De hecho, muchas de las mamás a veces se dan cuenta porque el niño, pues al aprender a caminar, se cae, se golpea, etcétera, y empiezan a ver estos sangrados excesivos o incluso espontáneos, ¿no? Si es una hemofilia severa. Las articulaciones más afectadas son rodillas, tobillos, codos y hombros. Y la hemorragia intraarticular, que es parte de lo que creo que preguntan en el chat ahorita, que les decía, si son en estos pacientes peligrosos porque pueden distendir la cápsula y los ligamentos y provocan precisamente inestabilidad aquí en la articulación. Las hermatrosis de repetición aumentan el volumen articular y ocasionan atrofia de los músculos vecinos y pueden presentar contracción, ¿no? Y se fijan en flexión estas articulaciones afectadas. Aquí pueden ver 2 rodillas y pueden ver la afectación de esta rodilla, por ejemplo. Aquí pueden ver con los rayos X. Los hematomas normalmente se deben a movimientos bruscos o traumatismos. Estos tienden a localizarse en miembros superiores, especialmente músculos flexores, y en miembros inferiores a la altura de pantorrillas y cuádriceps femoral. Los hematomas producen un dolor intenso y contractura en flexión de la articulación adyacente. Normalmente aquí pueden ver varios órganos. Puede haber sangrado intestinal y normalmente está asociado a trastornos concomitantes del tubo digestivo, por ejemplo, úlcera péptica, gastritis, uso de medicamentos o incluso de tumores, ¿no? Como tumores en el intestino. Sin embargo, algo de las cosas más peligrosas en estos pacientes son las hemorragias intracraneanas. Aquí las pueden ver en 2 imágenes, que de hecho son las causas más frecuentes de muertes en pacientes con hemofilia A, ya que se calcula que el 75% de estos pacientes la sufren y pueden llegar a fallecer. La hematuria en el 25%, en la mayor parte de los casos no hay causas y a veces puede ser por un traumatismo. Algo también que hay que tener muchísimo cuidado con estos pacientes son lo que se llaman los pseudotumores. Los pseudotumores normalmente se van a generar en un músculo adyacente al hueso. Hay una hemorragia intraósea o subperióstica que destruye al hueso y se ven muy comúnmente en pelvis, cráneo, pies, manos y costillas. Estos son importantes, ¿por qué? Porque si no reciben tratamiento pueden llegar a alcanzar un gran tamaño. Aquí lo ven, por ejemplo, en el talón, y este genera presión sobre estructuras neurovasculares adyacentes y puede llegar a causar fracturas patológicas. Entonces aquí pueden ver varios pseudotumores. En pantorrilla, aquí hay uno en pie, otro en pie. Precisamente no ha estado atendido y no en mano. Aquí se ve, por ejemplo, uno en rodilla. Pueden ver aquí el pseudotumor, pero sí se detectó y fue reparado
Aquí pueden ver la rodilla después, cómo la estructura fue reparada. Okay. Entonces, en la hemofilia, en sus pruebas de laboratorio, a veces pueden mandar a medir el tiempo de coagulación de sangre. En los pacientes van a ver un aumento en este tiempo de coagulación. Entonces, por ejemplo, el tiempo de tromboplastina parcial activada, el APPT, se prolonga de los valores normales, pero en laboratorios ustedes también pueden mandar a cuantificar qué tanto factor 8 tengo. Bueno, en este caso es hemofilia A, pero también lo mismo se puede hacer con el 9 para la hemofilia B. Y cuantificando este factor en sangre, ustedes pueden ver qué tan leve, moderado o grave es la hemofilia. Entonces, aquí están las unidades por decilitro, pero son equivalentes a porcentaje. Como les había dicho, la hemofilia grave normalmente tiene menos de 1 unidad por decilitro o 1% de actividad de estos pacientes, del factor 8. La moderada, este valor va del 1 al 5% o 1 a 5 unidades por decilitro. Y cuando es leve la hemofilia está arriba del 5 unidades por decilitro o por ciento, pero abajo del 40. Entonces, este tipo de clasificaciones también nos va a llevar a diferentes manifestaciones clínicas. En la hemofilia leve, otra vez, van a ver normalmente hemorragias graves ante traumatismos o cirugías importantes. La hemorragia espontánea las espontáneas son muy poco frecuentes y la localización clínica es la misma en músculos, articulaciones y en mucosas. De hecho, esto es interesante porque en las leves muchas veces los que se dan cuenta de que tienen hemofilia son los dentistas, ya que al hacer un procedimiento simple, por ejemplo, notan que el paciente no deja de sangrar. Pero bueno, no es el único tejido que puede sangrar. En la moderada, las hemorragias espontáneas son ocasionales, son prolongadas ante traumatismos o cirugías menores y tienden a ser muchísimo más frecuentes. En la severa, obviamente, las hemorragias espontáneas son muy frecuentes en las articulaciones o los músculos y bueno, esas son las manifestaciones. El tratamiento varía para estos pacientes. Normalmente se les da lo que les llaman factor 8 recombinante. Recombinante quiere decir que se produce, por ejemplo, de forma artificial en un laboratorio y ya lo venden. Entonces, esta solución recombinante de factor 8 se le va inyectando al paciente y sirve también como profiláctico. Sin embargo, ¿qué es lo que están viendo ahorita que es el problema? Que muchos pacientes, al ser una sustancia externa, que no está en el cuerpo, recombinante, pues el sistema inmune nunca la ha visto, no la reconoce y ataca al factor 8. Entonces el sistema inmune lo ataca y lo destruye. Y a veces se genera esta resistencia a los factores 8 recombinantes. Pero bueno, ahorita se están generando nuevas terapias génicas para tratar de compensar la falta de este factor 8 en los pacientes. Y bueno, esto lo retomaríamos en terapia génica otra vez, pero si nos da tiempo lo hablamos. Entonces, preguntan en el chat. Entonces, el factor 8 es el que ayuda a la coagulación. Si el estudio sale con menor factor, ya se clasifica en severa cuando es menor a 1. ¿Es pregunta? ¿O es sí? Sí es pregunta. Ok. Sí, entonces acuérdense, el porcentaje o qué tanto factor 8 va a determinar si nuestra hemofilia es leve, moderada o grave. Menos del 1% de factor 8 presente en sangre nos da una hemofilia A grave. Y entonces sí, el factor 8, esto lo van a ver en hemático, también partes lo pasamos rápido para eso, pero la vía de coagulación tiene dos vías, extrínseca e intrínseca, pero todas convergen en la activación del factor 10. Entonces aquí tenemos al factor 8, que también es activado a través de vía extrínseca cuando se activa el factor tisular. Entonces así estas dos vías convergen para hacer la coagulación. ¿Sí, Evelyn? ¿Bien? Ok.
Bueno, entonces, cuando ustedes tienen a alguien con hemofilia A, lo que pueden hacer es medir, ¿no?, la actividad del factor 8 en sangre, medir los tiempos de coagulación y también pueden hacer un análisis genético. Obviamente, lo primero, por la cantidad de casos afectados, cerca del 50%, que hay que ver es la inversión de ese gen F8, ¿se acuerdan del intron 22, intron 1 y 22? Eso se puede hacer por PCR o por MLPA, o se puede hacer la secuenciación de todo el gen, del gen F8, para ver si hay alguna mutación por ahí puntual, o ¿se acuerdan del tipo Mises, nonsense, de lesiones, pequeñas de lesiones, etcétera? Todo eso se puede ver. Si ustedes tienen una mutación, entonces ya pueden confirmar el diagnóstico molecular de hemofilia A. Hasta aquí está muy bien. Entonces ya se acabó hemofilia A y vamos a pasar a red. A menos que tengan alguna pregunta. Ok, entonces el síndrome de Rett es otra enfermedad ligada a X, pero a diferencia de Duchenne y de hemofilia A, esta enfermedad tiene un tipo de herencia dominante, ligada a X, dominante. Aquí hay varias asociaciones. De hecho, todas estas enfermedades tienen asociaciones tanto a nivel internacional como a nivel nacional de México, y se considera principalmente una enfermedad de mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres, casi todos los hombres del Rett clásico, mueren. Entonces es una enfermedad letal en hombres, en mujeres sí se toleran, pero bueno, vas a ver que hay algunas formas atípicas o no clásicas de Rett que también están afectando a hombres. Entonces, el síndrome de Rett es un trastorno grave y progresivo del neurodesarrollo. Está caracterizado por una amplia gama de características neurológicas conductuales. El síndrome de Rett se considera la segunda causa más frecuente de retraso mental en mujeres después del síndrome de Down. Es una enfermedad de desarrollo neuronal y el cuadro clínico empieza a aparecer a los 6 o 18 meses después del nacimiento y, muy importante, consiste en una pérdida, aquí con acento, no una pérdida de capacidades intelectuales, sociales y motoras, acompañada de unos comportamientos autísticos clásicos. Uno de ellos es un movimiento estereotipado de manos, que de hecho se llama movimiento de lavado de manos. Si ven mi cámara, estas niñas normalmente en línea media tienen estas manos y tienen estos tipos de movimientos, como que parecía que se estuvieran lavando las manos. Entonces, es una enfermedad que está caracterizada por una pérdida, es una enfermedad muy triste y muy fea para los papás. ¿Por qué? Porque las niñas empiezan a avanzar en su desarrollo, empiezan a balbucear a lo mejor, a aprender a usar sus manos para comer, etcétera, y en este síndrome hay una regresión. Ese es algo de los característicos, tiene que ser algo característico de Rett. Lo que aprendieron, lo perdieron. Entonces pueden ver cómo las niñas se van apagando poco a poco. Entonces se presenta más o menos en una de cada 10,000 a 15,000 niñas. Es una enfermedad rara y se debe a la presencia en su mayoría de mutaciones en un gen que se llama MSP2, que vamos a mencionar más adelante. Entonces, bueno, la descripción de esta enfermedad empieza desde los 60 más o menos. Se llama Rett porque el que la describió, Andrea Rett, tenía este apellido principalmente, pero bueno, a través de los años se han hecho muchos avances y ahorita ya hemos comprendido muchísimo más del síndrome de Rett. Como les decía, es una enfermedad ligada a X de herencia tipo dominante. En este caso, por ejemplo, cuando tiene un padre afectado, bueno, no es el caso de muchos Retts clásicos, pero esto es para recordar un poco, pues esta afectación la va a heredar a las niñas, ¿no? Y las niñas pueden tener aquí, al ser dominante, la enfermedad. Aquí ya no hay portadoras, acuérdense, aquí cuando yo tengo la mutación, soy enferma. Cuando una niña que está afectada, por ejemplo, tiene descendencia con una persona normal, entonces, dependiendo de cuál de los X haya heredado, puede tener tanto hijos como hijas que son sanos, pero en este caso, las hijas estarían afectadas con Rett, y en el caso de los niños, en Rett, normalmente tienden a morir, pero bueno, en formas no clásicas llegan a nacer.
El síndrome de Rett, este es el OMIM, les recuerdo el OMIM, en la base de datos hay un número que representa la enfermedad, el locus que está afectado es XQ28 y el gen principalmente afectado es el MESP2. 90% de estos casos se dan en MSP2. MSP2 se llama o se determina en español proteína 2 de unión a metil CpG. ¿Se acuerdan qué eran los metil CpG? ¿O qué tiene que ver la metilación de esto? ¿Alguien que nos recuerde de las últimas clases que hemos visto? Esto lo vimos en cromatina y lo vimos un poco en ligadas a X, creo, al principio. ¿Qué es metil CpG o qué se acuerdan de metilación CpG? ¿Quién me cuenta? No permitía la expresión del gen, está en el chat. El Liu lo acabo. Exactamente, no permitía la expresión de gen. Muy bien, pero ¿por qué? Vamos bien. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué tiene que ver CpG? ¿Por qué no permite la expresión de genes? A ver, queremos entender red, tenemos que entender las bases, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estas niñas? ¿Por qué tiene esa regresión tan fea, progresiva? ¿Por qué causa discapacidad intelectual? Necesitamos entender bases y esas las vimos en la primera fase. Vamos bien, pero a ver, díganme, ¿por qué? ¿Por qué no permite expresión de genes? Revisen sus apuntes desde cromatina si quieren. La cromatina se compacta. Muy bien, Yesenia. ¿Y por qué se compacta? A ver, no permitimos expresión de genes y compactamos cromatina. Muy bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasará en estos pacientes? El gen se apaga. ¿Qué gen? MSP2. Más bien, MSP2 no funciona porque estos pacientes tienen mutaciones. Pero yo lo que quiero que entiendan ahorita o que me digan ustedes con lo que ya saben es por qué una proteína que se une a metilcitosina va a causar este cuadro clínico. Ese es un poco el link. Y ya me dijeron, ok, no permite la expresión del gen y la cromatina se compacta. Muy bien. Nada más estaba tratando de ver si me podían decir más a detalle el mecanismo. Pero van bien. Acuérdense de cromatina. ¿Qué pasa? ¿Qué nucleótido en el DNA se metilaba? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se metilan en el DNA? Citosina, muy bien. La citosina en su carbono 5 sufre una modificación a veces que es metilación. Y esta metilación precisamente se asociaba a compactamiento de la cromatina porque si se acuerdan yo les dije que metilación de citosina traía a su vez la metilación de las colas de las histonas y esa metilación de las colas de las histonas hacía que la cromatina se compactara. Muy bien. Entonces, esta proteína precisamente
identifica a citocinas que están metiladas. Acuérdense que no cualquier citocina random del DNA se va a metilar. Esta metilación sucede en un contexto muy específico que se llama islas CpG. Islas CpG, que son dinucleótidos, son regiones de más de 200 pares de bases muy ricas en citocinas y guaninas que se repiten. Entonces, solamente en ese contexto, islas CpG, vamos a marcar la metilación de citocinas y por ende la represión, la posible represión de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta proteína MSP2 reconoce esas marcas de metilación en islas CpG y permite el compactamiento de las regiones de DNA. En estos pacientes, lo que está fallando, parte de lo que está fallando, es precisamente ese establecimiento de los diferentes programas genéticos en principalmente neuronas, en cerebro. Entonces, esta es la proteína. Bueno, no vamos a entrar a detalles, pero, por ejemplo, aquí les ponemos varias mutaciones que se han encontrado en pacientes con RET. Entonces, a ver, aquí vamos a recordar la clase de mutaciones. Esta. ¿Qué significa esto? ARC255X. ¿Se acuerdan de sus nomenclaturas? ¿Qué tipo de mutación es esta? Nonsense, muy bien. ¿Qué es una nonsense? Que se genera un codón de paro y esto a nivel de proteína, acuérdense, esto está leído como proteína, lo ponemos como una X. Entonces, hay un codón de paro en la arginina 255. ¿Qué quiere decir? En este caso, por ejemplo, aquí en esta flecha, la proteína va a parar aquí. A ver, ¿quién me dice, por ejemplo, esta? THR 158 MET. ¿Qué es esto? THR, ¿qué significa? ¿Se acuerdan de su nomenclatura de aminoácidos? Si no, revísenlo rápido. Pregúntale a Google. Google, ¿qué es THR? Google, ¿qué es trionina? Muy bien, es un aminoácido. La trionina 158, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a esa trionina? Se volvió metionina. Se volvió una metionina. Entonces, exactamente, cambió una metionina. Cuando cambia un aminoácido por otro, ¿cómo se llama ese tipo de mutaciones? ¿Se acuerdan? Missense, precisamente. Y bueno, si leen aquí hay mutaciones missense comunes en red y aquí hay mutaciones nonsense comunes en red. Exactamente, entonces aquí hay un cambio de un solo aminoácido en este ejemplo, en esta posición, y con eso es suficiente para dar la enfermedad. Hay otros pacientes que tienen mutaciones, por ejemplo, nonsense, donde no se está generando la proteína completa. Sin embargo, bueno, no son las únicas. Aquí pueden ver, hay un montón de mutaciones que se han identificado y de forma muy importante, 90% de las mutaciones son en MSP2 y nos dan el RET clásico, pero también se han visto mutaciones en otros genes. CDKL5 y FOXG1 son de los principales. CDKL5 es una sinasa dependiente, una proteína tipo sinasa dependiente de ciclina, le llamamos la número 5, y FOXG1 es un factor de transcripción que se llama Forkhead FOXG1. Entonces, estos dos también han sido asociados, sin embargo, pues cerca del 90% de los casos son mutaciones en el gen MSP2, Methyl CpG Binding Protein 2. Y con los nuevos diagnósticos moleculares, aquí pueden ver varios trabajos de varios autores donde se han descubierto una gran cantidad de genes asociados a síndrome de Rett y variantes del síndrome de Rett. Entonces, no son los únicos, no todo es blanco-negro, hay mucho involucrado. Esta es la expresión de MSP2
como ven, la expresión más alta porcentaje se da principalmente en cerebro. Entonces es parte de lo que explica mucho del fenotipo. Las funciones de MSP2 varían muchísimo, tiene que ver con maduración neuronal, por ejemplo, con vía de activación de mTOR, es una vía de señalización, perdón, la vía de mTOR. Pero MSP2, bueno, como ustedes lo dijeron, muy importante para hacer la organización de la cromatina, ¿no? Dice qué regiones se van a llegar a cerrar o apagar la expresión. Eso es la condensación de la cromatina, o incluso hacer lo que se llama loops, que es decir, bueno, esta región va para cerrarse, esta activación va para tener activación, etc. Sin embargo, no son las únicas funciones, también es un activador transcripcional, que quiere decir que activa la expresión de genes, y también, contrariamente, tiene la otra función, que es represor, también puede decidir qué genes apagar. Entonces, su desregulación no solo se ha asociado con Rett, también se ha visto en otros síndromes de duplicaciones, síndromes de autismo relacionados a autismo y en desórdenes relacionados al alcohol fetal. Todas estas hay desregulación de MSP2, ya sea por pérdida de función, como vamos a ver en Rett, loss of function, o ganancia de función. En este caso, ¿no? Por estos síndromes de duplicación. Entonces es una proteína, como ven, muy compleja. Al tener tantos mecanismos de acción y además contrarios, por ejemplo, esto de activación y represión, se considera una proteína pleiotrópica. Pleiotrópica nos da muchos diferentes síntomas. Entonces aquí tenemos el modelo, por ejemplo, de compactación de cromatina. MSP2 va a reconocer las citocinas metiladas en el contexto de islas EPGs y van a permitir esa compactación de la estructura. Cuando la proteína está ausente, obviamente la cromatina no se puede compactar, no se puede cerrar, entonces queda libre. Y esto es muy importante en red. ¿Por qué? Ustedes saben que las neuronas tienen funciones muy específicas, son células extremadamente especializadas que solo se deben dedicar a ciertas funciones. Entonces, imagínense que yo no puedo apagar del genoma todos los genes que no voy a necesitar. Por ejemplo, empiezo a expresar genes de queratinocitos, de hepatocitos, de cardiomiocitos, todo lo expreso. ¿Qué es lo que va a pasar con las neuronas? Pues no van a poder tener esa función especializada. A veces esto las puede llevar también a muerte neuronal y es parte de lo que explica el fenotipo de red. Entonces, MSP2 también tiene interacciones con complejos de correpresión. Correpresión normalmente involucran la participación de HADAX. Las HADAX, si se acuerdan, son desacetilasas de histonas. Las desacetilasas de histonas son las que quitan los grupos acetilo de las colas de histona y por ende hacen que esa cromatina ya no esté tan relajada. Entonces, en ausencia de MSP2 no hay quien reclute a estos correpresores que van a cerrar la estructura de cromatina quitando esas marcas de acetilación. Sin embargo, también funciona como un activador transcripcional con la interacción de otras proteínas, en este caso, por ejemplo, con CREB1, que nos permite abrir la cromatina e iniciar transcripción. Pues en este caso, cuando no tenemos MSP2, pues no podemos llamar a CREB1, por ejemplo. Entonces, es un factor extremadamente pleiotrópico, participa en muchísimas vías de la señalización, tanto a nivel de activador como de represor, pero algo de lo que se encontró recientemente que es muy importante es que MSP2 regula a BDNF. BDNF es un modulador sináptico muy importante. Entonces, bueno, también interacciona con otras marcas de metilación, pero esto no lo hemos visto. La 5-hidroximetilcitosina, la metilación de citosina no es lo único, hay otras marcas que se van generando en citosina y que pueden llevar a otro tipo de regulación transcripcional. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto? MSP2 es súper importante, sobre todo en neuronas, para generar esos patrones necesarios para la función. Entonces, en las
personas con Rett, pues hay alteraciones de sinapsis específicas en las neuronas, tanto inhibitorias como excitatorias. Hay trastornos autonómicos como apneas o irregularidades respiratorias y baja la eficiencia de la sinapsis. En las neuronas hay un déficit en la plasticidad sináptica. Normalmente en estas niñas ustedes van a empezar a ver cosas como convulsiones, babeo y salivación excesiva, movimientos repetidos de las manos estereotipados, estreñimiento, trastorno de sueño, dificultad de aprendizaje, brazos y piernas flácidas, escoliosis, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita nada más si se concentran en el panel de la derecha, vamos a ver los criterios consensos para síndrome de Rett. Estos son criterios del 2010 y para el caso de Rett típico clásico, muy importante. Primero lo que tienen que ver es una regresión de lo que las niñas habían aprendido. Este es un criterio importantísimo y va a estar relacionado con criterios de exclusión. Normalmente después de esa regresión se ve una fase de recuperamiento o de estabilización. Entonces tienen que cumplir todos estos criterios principales para ser considerados Rett. Una pérdida parcial o completa de todas las habilidades manuales que había tenido la niña, el paciente. Una pérdida parcial o completa del lenguaje hablado. Aquí muy importante, no significa que las niñas con Rett ya hablen. Pueden ser desde balbuceos que empiezan a hacer los bebés. Es pérdida hasta de balbuceos. Ok, en el chat nos pregunta Evelyn, entonces en ausencia de MCP2 no hay compactación. Exactamente, se desregula esa compactación, es parte de los genes que las neuronas no necesitan. Entonces, en lugar de expresar sus patrones específicos de genes, empiezan a expresar todo. Entonces, no hay compactación, no hay silenciamiento de esos genes. Imagínense que el cerebro está expresando todos los genes que tiene el genoma. Es parte de lo que le pasa a estas niñas. Ok. Entonces, criterios típicos: pérdida completa o parcial de las habilidades manuales que habían tenido, del lenguaje hablado, aunque sea solo balbuceo, y hay una caminata normal, puede ser dispráxica o puede ser ausente, y hay un movimiento estereotipado de las manos que es típico del Rett clásico, que es este movimiento de lavamanos que vamos a ver. Entonces, muy importante, hay criterios de exclusión. Si tienen obviamente una enfermedad traumática del cerebro, si hay un problema de neurometabolismo, porque acuérdense que pueden ser los síntomas muy parecidos, si hay una infección severa a veces que causa problemas, o un desarrollo que ya sea anormal desde los primeros 6 meses de vida. Por eso les digo, si no hay regresión, no es Rett. Tiene que haber clásico esa regresión, y por eso les digo que es una enfermedad muy triste para los papás, porque piensan que todo va bien y de repente se les desmorona el mundo. Entonces, hay otras formas de síndrome de Rett que es no clásico o de variantes de Rett, y normalmente esta regresión, involucra otros criterios además de los clásicos de Rett. Pueden tener, por ejemplo, bruxismo o problemas en respiración, problemas para dormir, tono muscular anormal, anormalidades vasomotoras periféricas, puede tener retraso en crecimiento, manos y pies pequeños, escoliosis o cifosis, un incremento en el umbral del dolor, o un contacto visual muy intensivo, o conductas muy extrañas como risas inapropiadas o gritos inapropiados. Entonces, estos son parte de variantes atípicas también de Rett. Esto es lo mismo, pero en español. Ya lo vamos a pasar. Y creo que lo último que vamos a ver hoy sería esto. Acuérdense, esta enfermedad se considera de mujeres
Sin embargo, hay hombres también que presentan variantes de Rett, o sea, también se ha visto en hombres, pero si leen literatura muy antigua, les va a decir que solo mujeres. Nada más que no es verdad. Ahorita ya con diagnósticos moleculares sabemos que hay hombres que llegan a estar afectados con variantes que sí sobreviven, no es letal. Entonces, en el síndrome clásico de Rett, ustedes van a ver estos periodos de regresión, 99% de los casos, la desaceleración en el crecimiento de la cabeza en el 80% de los casos. Sí, bueno, empieza a afectar su crecimiento de la cabeza. Anormalidades en la marcha en un 99%, puede haber convulsiones de un 60 a un 80% de los pacientes. Sin embargo, el movimiento estereotipado de las manos es del 100%, lo van a ver virtualmente todos los pacientes. Hay ausencia del habla o llanto agudo cuando pierden las enfermedades, las habilidades 99%, sus extremidades frías 99%, no termorregulan bien tampoco, y hay una respiración irregular, ¿no? En muchos de los casos, con diferentes variantes. Sin embargo, bueno, las etapas del síndrome de Rett van cambiando. Hay 4 diferentes etapas principales. La primera etapa va de los 6 a los 18 años. La duración de esta etapa va en meses y aquí hay todo lo que es la ralentización del desarrollo psicomotor y del crecimiento cefálico de las pacientes. Y aquí empieza a disminuir mucho el interés por el juego de las pacientes con Rett. La segunda etapa va de 1 a 3 años, puede durar de semanas a meses y es una etapa de regresión rápida con deterioro del comportamiento, pérdida de todas las habilidades que se habían ya desarrollado, sobre todo las manuales con las manos, y la aparición de estas primeras movimientos estereotipados. Hay crisis convulsivas, hay manifestaciones autistas, empiezan con comportamientos de tipo autista. Ahorita les enseño el movimiento que se genera. Es de manos en línea media normalmente y es este movimiento así, como de que se están lavando o lo tienen en cara. Empiezan a hacer mucho este tipo de movimientos. Pero bueno, ahorita les enseño aquí. Hay comportamiento autoestimulante, insomnio y motricidad torpe en las niñas. En la tercera etapa, que va de los 2 a los 10 años, la etapa puede durar de meses a años. Y en esta etapa se ve como una estabilización aparente. Sin embargo, las niñas ya tienen retraso mental severo, tienen regresión de ciertos rasgos autistas y hay una pequeña mejora normalmente en el contacto, sobre todo en el contacto visual con estas niñas. Tienen muchísimo contacto visual y lo notan a veces cuando toman fotos. Aquí empiezan crisis convulsivas también y siguen con su movimiento estereotipado de lavado de manos. Aquí puede haber espasticidad, ataxia, apraxia y disfunciones respiratorias se pueden empezar a presentar aquí. La cuarta etapa más o menos va después de los 10 años y hasta décadas de vida 40, 50, donde la etapa puede durar años o décadas. Hay un deterioro motor tardío, pérdida de las capacidades motoras, se presenta escoliosis, atrofia muscular, rigidez. Hay retraso en crecimiento, ausencia de lenguaje, pero increíblemente mejora el contacto visual de las pacientes. Puede haber crisis convulsivas, pero son menos severas. Y aquí algo muy importante, hay alteraciones tróficas en las pacientes. Normalmente es parte del tratamiento ya cuando llegan a estas etapas de la vida, involucra mucho mantenerles una buena alimentación. Entonces aquí hay varios pacientes con síndrome de Rett, pueden ver cómo va aquí una progresión con un niño de pocos años y luego cómo van creciendo, ¿no? Hasta un adulto en varias décadas de la vida. Como les digo, los niños no se consideraban Rett, pero ahorita ya se han encontrado formas no clásicas de Rett. Entonces, bueno, aquí hay algunos y aquí hay varias niñas con síndrome de Rett también en varias décadas de la vida. Ahorita yo creo que lo dejamos aquí para que salgan un poquito antes a su siguiente clase.
¿Por qué se genera? Bueno, ¿por qué se genera el movimiento estereotipado de manos? Mm, es un buen punto. De hecho, no sé si alguien sepa, pero bueno, obviamente está relacionado a todo este problema que tienen en sinapsis neuronales en cerebro. ¿Por qué exactamente es ese movimiento? Yo no sé. Yo no sé si alguien sepa. Lucy no sabe si alguien sabe. Creo que no anda por aquí. Doc. ¿Qué pasó? Que ¿por qué tienen el movimiento estereotipado de manos exactamente? Le digo que yo no sé si alguien sabe. Creo que nadie sabe exactamente. Entonces, No se simplemente sabe. por la alteración de, ajá, y esta conducta de tipo autista, pero exactamente por qué las manos así, yo no sé. No, Creo que nadie sabe. Pero sí es una pregunta interesante, porque sí es clásico este movimiento. ya es hora, ya. Sí. Pues entonces seguimos mañana y terminamos Red. Es la última enfermedad de ligadas a X y empezamos herencia no clásica mañana. Revisen por favor su temario. Sí, Mariana, adelante. ¿Puedes quitar el micrófono, el mute, si quieres? No me deja activar el micrófono. No sé por qué, porque se supone que lo pueden. Ok, tengo que revisar los settings porque no sé. ¿Ya se pudo? Ah, esa, sí. Una pregunta, ¿ya no vamos a ver incontinencia pigmente? En el temario ya no la revisamos. No, esta no es por falta de tiempo ni nada, ya no la revisamos. Sí, acuérdense que el programa que tienen que seguir es el que está en el módulo. Y, porque antes veíamos más enfermedades, pero ahorita ya hemos estado cortando. Entonces, ahorita en este semestre, incontinencia pigmentilla no estaba en el programa. Se supone. Creo que ya se tienen que ir a su siguiente clase. Nos vemos mañana. Mañana va a ser en Faltan 3 línea. minutos. Mañana va a ser en línea y el jueves regresan a clases presenciales. ¿Ya quedó confirmado? Van a sacar un comunicado, ya no tardan en sacarlo. Ah, ok. Bueno, entonces nos vemos hasta la siguiente semana presencial y mañana aquí.